A Ben-Hur. Ben-Hur, una película de mierda que proviene de un libro de mierda, una weá que no tiene ninguna conexión con la historia, que tampoco tiene conexión con los mitos que dice estar conectado. Entonces, ¿quién es Ben-Hur? Ben-Hur es este esclavo que está en las galeras, es este esclavo que está haciendo ladrillo. Entonces está Ben-Hur remando en un barco fenicio, y por cada brazada que da Ben-Hur le llegan 2 latigazos. Después está Ben-Hur haciendo ladrillo en Egipto. Por medio ladrillo que hace le han llegado ya 5 latigazos. Usted sabe, en la demanda energética que requiere, weón, el hecho de estar pegando latigazos, weón. ¿Cómo mierda habrían sobrevivido esas economías si por cada Ben-Hur que tenemos haciendo ladrillo necesitamos al menos 2 weones que le están pegando, weón? Nos quieren vender esa imagen de la esclavitud. El sistema que tenemos instalado en el mundo de producción admite la esclavitud. La esclavitud no se abolió porque se haya abolido semánticamente cuando Inglaterra consideró de que era mejor que los esclavos de aquí en adelante se alimentaran por sí mismos, y dijo que ahora no eran esclavos sino que eran trabajadores libres y tenían la posibilidad de tomar barco e ir a Estados Unidos, pero siguen siendo esclavos. Siguen siendo esclavos. Y claro, no hay buenos azotándolos, los azota la vida. ¿Y por qué digo que son esclavos? Porque se define esclavitud como aquel que gana menos de lo que le permite, menos de lo necesario para sobrevivir. Incluso agregan algunos para sobrevivir y reproducirse. Piensen ustedes en el concepto que ocupa Gabriel Salazar para hablar de aquellos que son los padres de estos guachos. Estos trabajadores esporádicos que están dando vueltas, que hoy día los llamaríamos precarizados. Ya, para definirlo de esa manera, Gabriel Salazar dice: estas personas no tienen los recursos suficientes, no tienen tampoco un trabajo que sea fijo y por lo tanto no pueden tener familia. Es decir, los esclavos que le encanta caricaturizar al cine de mierda, los esclavos sí se reproducían. Y se reproducían porque era necesario, era rentable para los dueños de los esclavos que se reprodujeran. Y por lo tanto ellos sostenían económicamente a los esclavos para que se alimentaran y al mismo tiempo para que se reprodujeran. En el sistema de hoy día no. En el sistema están todos librados a su suerte. Es decir, el trabajo inclusive tendríamos que considerarlo como una es brutal lo que estoy diciendo. El trabajo es algo peor de lo que era la esclavitud. El trabajo es algo peor que lo que era la esclavitud. ¿Usted cree que en la esclavitud en Roma los esclavos estaban todo el día siendo azotados por determinadas personas? ¿O que andaban con un cepo en el cogote? No. Lo que pasa es que los romanos, los ciudadanos romanos tenían un nombre y los esclavos no tenían un nombre. Entonces era fácilmente distinguible. Hoy día uno no necesita... no necesita pedirle el estado de cuenta a una persona para saber quién es el rico y quién es el pobre. En la sociedad hoy día también eso está incluso incorporado en los gestos. Se ven cosas simples. En los dientes, dirá usted. En cualquier cosa usted puede advertir quién es el que es jefe y quién es el que es trabajador. Quién es el que es capitalista y quién es proletariado. Entonces, ¿qué es lo que son esos derechos? Esos derechos de los cuales tanto alardeamos. Nos hemos afiebrado durante años hablando de los derechos y de hablar de que se nos respetan o se nos violan determinados derechos. El sistema capitalista, si lo analizamos sensatamente, vemos que es una máquina violadora de derechos humanos. ¿Cómo tú vas a respetar los derechos humanos si hablamos de los derechos en serio? En un sistema como el capitalista, donde admite como normal que las personas estén compitiendo unas con otras. Una sociedad tan enferma que considera que el conflicto es lo normal. Un conflicto desatado entre individuos contra individuos. Donde esos individuos ni siquiera tienen la posibilidad de asociarse para lidiar contra esa guerra que se le impone por el propio sistema. Entonces, no sé, se me vino a la cabeza lo que hizo Evelyn Matei en este programa, que ya no tiene nombre. Cómo hablar de este programa, esto no tiene nombre, en que se sirvieron de un caso que es uno de los casos más
una de las cosas más feas que han salido a la luz en el último tiempo, junto con la esclavitud directa de personas que se realizaba en Chile, en Chile por empresas chinas, inclusive en casos gravísimos de abuso laboral rayano en la esclavitud y que no tienen nada que ver con los paraguayos, pero sí implican a Francisco Javier Errázuri, como lo de una mina que está ahí en Coquimbo hacia la cordillera, que es este tema de las personas que pagan para trabajar. Y Evelyn Matei se junta con estas personas que hicieron la denuncia y les dice: bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que se envíe un proyecto de ley, para que esto no vuelva a ocurrir. Y estas personas que fueron a hablar con Evelyn Matei, lo primero que le pidieron fue que les diera una salida laboral, porque ellas, con su denuncia, lo que habían hecho es quedar sin pega. Y Evelyn Matei les dijo: bueno, es que yo, eso excede mi rol de ministra del Trabajo, porque yo lo único que te puedo decir es que voy a tomar en cuenta tu denuncia. Y por mientras está tomando su famosa denuncia, y según ella tomando su denuncia, le dice a estas personas, les dice: pero tengan en cuenta de que lo que ustedes hacen no es un trabajo. ¿Cómo que no? No es un trabajo. Entonces, ¿qué mierda es, pues, bueno? Está diciendo: no, es que lo que hay aquí es una prestación de servicio. Bueno, se le llamaba prestación de servicio al trabajo, a lo que hoy se llama trabajo, en los tiempos anteriores a que se dictara el Código del Trabajo. Pero cuando se dictó el Código del Trabajo, lo primero que se sancionó fue que cualquier relación bajo subordinación y dependencia se llama trabajo. Entonces yo no necesito que una ministra, hija de golpista, hija de asesino, me esté diciendo qué es lo que es o no relación laboral, cuando lo dice claramente los primeros 10 artículos del Código del Trabajo. Artículo del Código del Trabajo que fue escrito nada más y nada menos que por el hermano del presidente, por José Piñera, el famoso, entre las normas de la AFP y bla bla bla, todo, DL3500, DL3000, que fue cuando se reconstruyó todo el sistema laboral y de seguridad social en Chile. Bueno, ¿y qué es lo que es una relación de trabajo? Es una relación material. No tiene que ver con lo que dice la empresa. Y dice: no, aquí no hay ningún tipo de relación laboral, porque aquí no hay nada que lo ligue usted con la empresa. Es decir, está ahí ella vestida con el traje de líder, poniéndole bolsas líder, embolsándole y prestándole un servicio a las personas, un servicio no solicitado, pero un servicio del cual lucra la empresa, y ellos les dan órdenes: tú llega a tal hora, oye, sácate el pelo de la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y según la ministra del Trabajo, ellos no están trabajando. Pero digamos, ya, pero es que esta es la caricatura. La Roulette, Matei, son ya, como hemos dicho en tantas oportunidades, la cueca en pelota, con travestis, con enanos, con pony. Pero, ya, ¿y la alternativa cuál sería? Un ministro del Trabajo de la Concerta, pues, bueno. ¿Y tenemos otra alternativa? Claro, la otra alternativa es que dejen de existir supermercados también, pues, bueno. Y que se estatice también, y que sean sistemas de distribución de alimentos. Pero luego, ¿cómo llevamos esos productos a ese lugar de acopio? ¿Quién toma esas decisiones? Y ahí está el problema. Es decir, el sistema capitalista, el sistema que tenemos es el capitalismo posible. Y este sistema posible ha derivado de una serie de condicionamientos que existen. No tiene que ver con la mala o buena fe de alguno. Obviamente que la mala o buena fe de alguno hace que esto sea aún peor de lo que podría ser en términos mecánicos. Pero no es llegar y cambiar el sistema capitalista por otro. Así como que, pucha, saquemos a los abusadores, pongamos en el paredón en este caso, identifiquemos a quiénes son los explotadores y pongámoslos al paredón. Lo que estaba tratando de graficar con la ministra del Trabajo es que esas normas fueron diseñadas para que fueran incumplidas. ¿Cómo se le ocurre a usted de que esas normas, cuando se dictaron, existía ¿usted cree que existía el genuino interés de que esas normas se respetaran? ¿O que se respetaran así tal cual como dicen?
Porque cuando uno lee el derecho internacional es imposible evitar que una lágrima rode por nuestra mejilla, porque uno dice, oye, qué bello, esta weá significa todo abrazado de las manos, educación gratis, salud gratis, y aquí nadie me toca, y los carabineros van a estar para ayudarnos, para custodiarnos, y todos tienen derecho a un trabajo, a un medio ambiente libre de contaminación. Oye, qué maravilla, weón, qué maravilla del mundo. Me acuerdo las sabias palabras del criminólogo Carlos Elber, criminólogo argentino, cuando decía, estamos en el momento en que es más fácil reivindicar derechos, pero que es más difícil exigir el cumplimiento de los que ya tenemos. Ese es el problema que tenemos. ¿Usted cree que los niños africanos que están ahí en Somalia y son víctimas del fuego cruzado, entre este imperialismo humanitario buena onda en la retaguardia, los agentes gringos que están tratando de luchar contra un inventado en su propia cabeza psicopática de Al Qaeda, versus unos cuantos hueones que les llegaron unas armas pero no tienen mucha idea de qué hacer con esas armas salvo dispararlas, y que están en medio de ese fuego cruzado? ¿Usted cree que están en condiciones de que sean respetados algunos de sus derechos? Y usted me dirá, no, es que esas situaciones son excepcionales. Pero ¿cuántas de esas situaciones excepcionales tenemos? Porque esos niños atrapados en fuego cruzado están ahí en Mogadiscio, pero también están ahí en San Pablo, en Bogotá, en Cali, en Santiago de Chile. Salga. Lo voy a invitar a caminar en un largo tour por Pudahuel, La Legua y La Bandera, y vaya a ver, y vería la vida tal como es, la vería, y se daría cuenta que hay personas que son un gran número de personas y gran número de niños que están atrapados en ese fuego cruzado. ¿Tienen derecho siquiera a tener derechos? Los derechos humanos son un lujo, son un lujo. Es decir, solamente los ricos pueden... figúrense, los ricos tienen derecho civil, derecho comercial, derechos civiles y derechos humanos. Las personas de clase media tienen derecho a la seguridad social y hasta por ahí nomás, y al trabajo. Y los pobres tienen solamente el derecho penal para ello. Incluso está faltando poco para que los pobres ya no se puedan casar por el civil, sino que se tengan que casar por el penal. Porque la verdad que a los pobres no les alcanza el derecho. Entonces toda esta retórica, toda esta palabrería, me recuerda como esa intención que tiene la derecha y no solo la derecha, porque la roulette, cuando empezó con la weá de aprovecharse del pánico y aprovechar de privatizar empresas, dijo, oye, pero tenemos el informe Brunner. Y el informe Brunner dictado ¿por quién, po, weón? Por el experto en educación de la concertación, José Joaquín Brunner. ¿Y quién es José Joaquín Brunner? Un weón que, al igual que Villegas, dice que es sociólogo, pero no lo es, porque no ha sacado ni siquiera el título de sociólogo. Y ese es el experto que tiene en la concertación. Entonces ellos fabricaron un informe a lo de Educación 2020, una hueá que les conviniera a todos y ya. Entonces la roulette dice, ahí tenemos el informe Brunner para justificar esta modificación, esta hueá en pelota. Los derechos, weón. No, me suena a cuando estos weones están diciendo, pongámosle a la Constitución un artículo que diga todo niño tiene derecho a la calidad en la educación.